Hola a todos, ya para cada uno en su uso horario. Y hoy, la sesión de hoy de estos tañidos, el tañido, ¿no? El tañido de hoy está dedicado a la sátira, como no podía ser menos, no solamente porque los médicos han sido uno de los colectivos, ¿no?, predilectos de la sátira, sino porque también el propio género ha sido, digamos, pensado en términos médicos con, digamos, con esta idea de que hiere, ¿no?, pero con la finalidad de sanar, ¿no? Lo que decimos popularmente, ¿no?, lo que pica sana. Y para ello, nadie mejor que Carlos Cabanillas, para, digamos que se licenció en Lingüística y Literaturas Hispánicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, e hizo su doctorado en la Universidad de Navarra con una tesis sobre la edición crítica de Guerras Físicas, Proezas Medicales, Hazañas de la Ignorancia, de Juan del Valle Caviedes. Esta edición crítica se publicó en 2013 en Iberoamericana, y en ella, pues bueno, digamos, ordena y explica toda la transmisión con la multitud de manuscritos, la fijación textual de los textos, y pues bueno, también ha publicado otros artículos con asuntos parciales, y según nos estaba diciendo ahora, está más dedicado a la literatura española, también de la misma época, a Quevedo, ¿no?, que estaba trabajando en una jácara. Pero bueno, hoy retoma a Caviedes y nos va a hablar del escarnio de médicos en la sátira de Juan del Valle y Caviedes. Pues muchas gracias, Carlos, y adelante. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Esperanza López Parada, a Evangelina Soltero y a Paloma Jiménez del Campo por la cordial invitación a participar en estas jornadas interesantes, que nos aportan valiosas y nuevas perspectivas sobre la ciencia, la historia, la sociedad y la literatura colonial. En segundo lugar, debo advertir que mi presentación enfocará perspectivas diferentes a las eruditas expuestas en sesiones anteriores, pues el autor del que trato, como muchos sabrán, y he comentado Paloma, es un poeta burlesco, que yo llamaría más bien jocoserio. Así que no habrá aquí tratados médicos, farmacopeas, estudios sobre tratamientos, por lo menos no desde una perspectiva seria, ¿no? Lo que no es malo, creo, porque como dice el propio poeta, cargado todavía de un fuerte estoicismo barroco, la mejor medicina es reírse de uno mismo y de todo. Aún así, creo que dos de las características más importantes de la poesía satírico-burlesca de Juan del Valle Caviedes nos puede servir de guía o herramienta para comprender el mundo de los médicos en la Lima de las últimas décadas del siglo XVII. Me centraré siempre en los poemas contra los médicos de Lima, ya que también Caviedes tiene poemas sobre otros asuntos. Estas dos características son su apego por los personajes reales. Sus poemas son prácticamente un catálogo de médicos y cirujanos. Con ellos, de hecho, se puede trazar una historia complementaria de la medicina de Lima. Y la segunda característica es la recurrencia a hechos históricos, desde grandes eventos como terremotos, ataques de piratas, epidemias, y sobre todo circunstanciales relacionados casi siempre al gremio médico y a la vida pública, ¿no? Por ejemplo, posiciones, nombramientos, curaciones, matrimonios. Por poner un par de ejemplos sobre hechos históricos, el año de 1689, el doctor Miguel de Herrera es nombrado protomédico de Quito, cargo al que llega desde Lima junto al también recién nombrado presidente de la Audiencia de Quito, Mateo de la Mata. El poeta Caviedes saluda dicho nombramiento, como hará muchas veces con diversos asuntos médicos, con un romance jocoserio. En él advierte que llevando el presidente al doctor Herrera a esa ciudad, llevará un mal a los quiteños. Puesto ahí unos pasajes del texto de Caviedes, ¿no? Por ejemplo, dice, y cuando aquella ciudad con alegría y cariño le espera, le paga mal en llevarle un tabardillo, es decir, un tifus. Y continúa Caviedes en este poema,
Y si es que llega, dice, ¿no? Pues el poeta advierte que en el camino este médico tuerto, porque Herrera era tuerto, matará más que un basilisco con la mirada en las posadas, a los arrieros y al mismo presidente, porque llevar un médico tuerto es más agüero que un visco. Y le dice que si lo ha de llevar, que no lo lleve como médico, sino como asesor, pues despacha más que estos, ¿no? Jugando con la ideología de despachar muertos, despachar asuntos. También indica burlescamente que el nombre verdadero del dicho médico no es Herrera, sino que lleva el mismo nombre que el presidente, de la Mata, ¿no? Porque mata. Y estando en Quito, el doctor Herrera, enviado de hecho para inaugurar la Facultad de Medicina de esa jurisdicción, reportó a Lima, al virrey conde de la Moncloa, la aparición de una epidemia de sarampión surgida a mediados de 1692 y que hacía estragos en Quito, en Loja y en Cuenca. El poeta, otra vez habiéndose informado de las noticias que envió Herrera, escribe una epístola burlesca, que es la siguiente. Y dice: Herrera, la enhorabuena en esta carta os doy del oficio que estáis ejerciendo de protoverdugo de Quito, jugando con protomédico, ¿no? Una carta vuestra vi, que además de que el estilo tonto por vuestra lo afirma, Juan Calderón me lo dijo. Que hay una peste escribís en Quito, y habéis mentido, porque habíais de escribir, aquí hay dos pestes conmigo. El poema vuelve luego al tema de las epidemias dentro del marco compositivo de una carta, ¿no? Cuando el remitente ahora tiene que dar noticias sobre su ciudad al destinatario. Las médicas novedades de Lima quiero deciros, y la mayor es que mueren pocos del mal de aforismo, mueren pocos de mal de médicos, por razón de que tenéis la muerte ocupada en Quito, ¿no? La epidemia estaba en Quito. Y hasta aquí el chasqui de esa ciudad llega en parasismos. El correo, el que trae el correo, llega con desmayos, ¿no? Dejando las burlas y volviéndolo serio, esta epidemia de sarampión, su gravedad y la alerta al virrey se confirman en la angustia del vicemonarca y el mandato al protomédico de Lima, Francisco Bermejo y Roldán, de escribir un tratado manual para enviar a Quito, cosa que, según el médico, se hizo en 5 días y que se envió para curar sobre todo a los indios, los más afectados por la epidemia, según debió informar Herrera desde Quito. Así lo comenta más tarde Bermejo en su libro sobre el sarampión. Aquí está el pasaje donde él cuenta el pedido de virrey para que escriba un manual donde se puede dar, se puede explicar los síntomas y el tratamiento contra el sarampión. La llegada el 26 de septiembre de 1693 al puerto del Callao de una flota con una nave capitana llamada Sacramento y varios bajeles desde Guayaquil y con varios enfermos en la nave principal, despertó los temores del virrey, quien convocó nuevamente a Bermejo y le preguntó si sería imprudente desembarcar a los dichos enfermos, ya que temía contagiar a la ciudad de Lima. A lo que Bermejo respondió que ya era tarde, la enfermedad ya estaba extendida. De hecho, había sucedido, esto lo cuenta otro testimonio, que los propios enfermos habían desembarcado sin permiso para buscar curación. La orden del virrey, esto aquí, la información de Bermejo está en esta parte de aquí, en este texto. La orden del virrey fue pedir a Bermejo un nuevo tratado, esta vez impreso, que se pudiese usar para curar la enfermedad y evitar que se extendiera sobre todo a las provincias de arriba, pues los indios eran los más afectados por ella. Esta práctica no era del todo nueva. Ya en 1618 había habido una epidemia de sarampión y el entonces virrey, el príncipe de Esquilachi, había pedido a su médico de cámara, el doctor Melchor Amusgo, que escribiera un tratado sobre el sarampión que se ha perdido. De hecho, el tratado de Bermejo cita ese estudio. El tratado de Bermejo sobre el sarampión se enfocó no solo en describir la enfermedad, explicar sus causas y dar un tratamiento. También advertía de las recaídas de dicha enfermedad después de padecida, ya que había casos de muertos por afecciones posteriores. Para ello estudió Bermejo anatomías en diversos hospitales de Lima, como en el de Indios de Santa Ana, realizado por el cirujano Pedro de Castro. Dado que el pedido de virrey fue hecho en enero de 1694, el tratado debió de publicarse apenas meses después con el título de Discurso de la enfermedad sarampión experimentada en la ciudad de los Reyes del Perú. Lo curioso es que no solo se escribió un tratado, sino que fueron dos, pues junto al de Bermejo, un discípulo suyo, el presbítero y doctor Francisco de Vargas Machuca, en octubre del mismo año de 1694, y por el mismo impresor limeño, el famoso Joseph Contreras y Alvarado, publicó sus médicos discursos y práctica de curar el sarampión y el fatal morbo que sobrevino en el estado de convalecencia a los que le padecieron.
Esos son los dos tratados. Se puede especular el porqué de la aparición de un segundo tratado, que en realidad es mucho más completo que el primero, y sobre todo por qué un discípulo compitiera con su maestro. Una explicación podría encontrarse en los estragos de la propia epidemia y la necesidad de una guía más completa para su tratamiento, pero no se puede descartar una cuestión de intereses políticos o clientelares en los que Bermejo era experto. El discurso de Bermejo, como se señaló, fue encargado por el propio virrey, conde de la Moncloa, y estaba dedicado a él, mientras el de Machuca estaba dirigido al polémico arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, como se reitera en varias páginas de los preliminares, y consideró que los médicos, maestro y discípulo, querían evitar conflictos y buscaban llevarse bien con ambas autoridades, especialmente porque era conocida los celos y la influencia y poder del arzobispo que había hecho la vida y el gobierno imposible a los dos anteriores virreyes. Aunque en este texto de Machuca no hay versos en elogio al autor, en los preliminares puede verse varios pareceres de colegas médicos en los que siempre se destaca la figura del arzobispo. Mientras el discurso de Bermejo, el tratado de Bermejo, está lleno de poemas, muchos escritos por otros médicos en loor del médico Bermejo. En todo caso, ambos tratados describen el sarampión como una enfermedad epidemial y no pestilencial, porque los muchos afectados no morían por ella, sino de recaídas y de sus consecuencias posteriores. No es extraño que ambos médicos se enfocaran mucho más en esas consecuencias a largo plazo. El Tratado de Machuca, además, incluye el tratamiento de otras enfermedades como las verrugas y las carnosidades en los orinales. Como se ve, Caviedes parte de un hecho histórico para insertar los elementos jocoserios. Lo mismo hará en otros sucesos, como en el terremoto del 20 de octubre de 1687, que trató de dos movimientos sísmicos que alcanzaron los 8 grados en la escala de Richter y que según los testimonios de la época, por ejemplo, se conservan una carta del virrey enviado al propio rey y un texto de Pedro de Peralta y Barnuevo que dan cuenta de la práctica destrucción de la ciudad de Lima. Además del daño de las plantaciones de trigo con la consiguiente escasez del pan en los años posteriores. De hecho, el manual de el Tratado sobre el Sarampión de Vargas Machuca destaca eso, ¿no? Que muchos se enfermaron porque estaban débiles debido a la escasez de pan en los años anteriores. Pero la destrucción de la ciudad trajo también las inevitables epidemias, ¿no? Como la del tifuso tabarrío, que siguieron al desastre. Por eso, aquí otra vez entra la burla, Cavieres va a comentar, va a escribir un poema sobre el médico Melchor Vázquez, que se mudó, ¿ya? Debido a la destrucción de Lima, se mudó a la calle Nueva y alquiló un lugar donde después quiso construir una casa. Entonces, Cavieres va a escribir un edicto, que es este de aquí. Bástanos, señor doctor, la peste de que morimos sin usted, que serán dos teniéndole por vecino. Porque médico y achaque no los advierto distintos, pues una voz de la otra es similcadencia o ripio, sinónimo. Pues tanto monta a decir doctor como tabarrío, porque el médico hacer viene refacción del mal que digo, un aumento de modorras, un sobornal de parasismos, un mal con otro a las ancas, un aumento de deliquios, añadidura de pestes, un bien colmado peligro, una sobra de desgracias y un achaque bien cumplido. Sobre el terremoto de 1687 hay varios poemas. Pongo también otro romance aquí, que juega con el estribillo, que teman a los temblores y no teman a los doctores. Y dice, ¿cuánto más machucará Machuca con su empandía, con sus trampas, que la torre de Sevilla cayendo demolerá? De aquesta se guardará el que su cimiento escarba. De la torre de Sevilla se puede guardar el que se esconde, ¿no? Pero no de aquella barba que el verla da tras sudores, la barba de doctor, ¿no? Que teman a los temblores y no teman los doctores. Un Bermejo que a sí mismo se matara si se cura, porque tan gran matadura no ha tenido el idiotismo, porque es todo un barbarismo cuanto dice, y lo suave de su necia parla grave es mato obispos y oidores, porque Bermejo, claro, como comenté, era experto en ¿cómo se puede decir? Era un criollo, a diferencia de la mayoría de los médicos peninsulares que estaban a cargo de la Facultad de Medicina, que había logrado escalar posiciones, probablemente gracias a sus dotes de hablador, ¿no? A sus dotes de oratoria y a su trato con las autoridades, ¿no? Y por eso acá aprovecha Cavieres, además de hacer la burla, ¿no? Del chiste típico con los doctores, comentar esa característica de Bermejo, ¿no? Su necia parla grave, su hablar
su oratoria, ¿no? Que aprovecha para cautivar a los obispos y a los oidores. Después, pues, de las epidemias, de los terremotos, vamos a tener otro hecho histórico en el que Caviedes va a utilizar para su poesía satírico-burlesca. Y se trata de los ataques de corsarios. El avistamiento de piratas en la costa de Lima en 1684 alarmó a la población, sobre todo porque la flota de defensa en su mayoría estaba en carena, con falta de materiales y en malas condiciones. El ambiente de temor, las presiones de los comerciantes al virrey y las informales juntas de guerra pueden verse en varios documentos de la época, por ejemplo, la memoria de los virreyes, que entre otros aspectos discutía sobre la necesidad de reforzar o terminar de reconstruir las murallas de la ciudad, o al contrario, preparar una flota de defensa con gastos que vendrían sobre todo de los comerciantes, ya que la hacienda real estaba en quiebra. Caviedes otra vez utiliza el motivo histórico, ¿no? Para hacer su burla contra los médicos. Y aquí se trata del famoso romance memorial que da la muerte al virrey en tiempo que se arbitraba si se enviarían navíos con gente de guerra para pelear con el enemigo inglés o si se haría muralla para resguardar la ciudad de Lima. Lo que sugiere Caviedes aquí es que la solución más práctica, le dice virrey, es un memorial, es una parodia de memorial que manda, que Caviedes escribe, en el que sugiere o recomienda al virrey que en vez de enviar o construir muralla o enviar soldados, que mande a los médicos a luchar contra los piratas. Entonces dice, la muerte, como quien sabe el modo de los fracasos, de los desastres, pues todo morir es uno de médicos o de dardos, sabiendo que aquestos mares los infestan los corsarios y que son gastos diformes, muralla, armada y soldados, acordado de arbitrar, en tan apretado caso, a vuestra excelencia, que embarque a todos los boticarios, médicos y curanderos, barberos y cirujanos, sin reservar a ninguno, porque es caso averiguado que si cada uno de aquestos birlandía 3 o 4 españoles, se limita sin médicos este daño, y se aumenta la milicia, y al enemigo al contrario, birlándole, matándole, los infantes de Avicena con emplastos. Los que mataban en Lima los dejarán castigados, a España con la victoria y a la hacienda real sin gasto, dice, ¿no? Y después, no lo voy a leer acá, pero hay una lista, lo pueden ver ahí, de todos los de cada uno de los médicos, ¿no? Y cómo se enfrentarían con los piratas, ¿no? Destacando sus peculiaridades de soldados, de matadores, de guerreros. Pero también aprovecho para comentar esto acá, que en estos poemas ya se va a ver una mención a las características físicas de los médicos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ramírez, un bravo buque, extremado de estragos, pues tiene 1000 toneladas de ignorantes matasano, dice, ¿no? Y ese 1000 toneladas no es gratuito. El doctor Ramírez era gordo. Entonces, ya se está jugando ya con las características físicas de los médicos, ¿no? Después dice, un Rivía que es ligero bajel de corso tirano. Pues Rivía era muy joven, por eso es un ligero bajel, ¿no? Entonces, hay varias menciones a este tipo de juegos. Un García Mataciento, cuyas purezas han dado canonjías a los curas, porque García al mismo tiempo era cura, ¿sí? Y ganaba de enterrar a los muertos que curaban los doctores. Y hacía varios juegos en los que se va a mencionar, y esto va a ser una línea que va a atravesar casi todos los poemas de Caviedes, las características físicas y morales de los doctores van a ir a la par que los hechos históricos, ¿no? Que se van contando aquí. Otro poema, también sobre los piratas, pues acá a mí me gusta mucho porque es bastante divertido, es uno en el que Caviedes hace burla del doctor Bernardo Yáñez, que se excusa de ir a curar a un amigo del poeta, porque este amigo vivía fuera de las murallas, y era en la época de peligro en la que estaban amenazados por los piratas, por el pirata inglés. Entonces, Caviedes escribe un poema al tema, ¿no? Y le dice a su amigo, si Yáñez no os ve, sabed que no os tenéis que quejar, pues dejaros de matar fue haceros mucha merced, ¿no? Es el médico que lo va a matar, ¿no? Si dice el médico que la muralla estorbo le es, en rigor dice bien, que el matador, o sea que el pirata, el asesino, siempre en los muros se halla. Buen anuncio de la valla, de la muralla, que nos ha de guardar bien, pues hoy os libra de quien es con idiotas errores, el charpe de los doctores, es decir, Sharp, el Bartolomé Sharp, el pirata Sharp de los doctores, médico conde de Tren. Se supone que el conde de Tren era el pirata que estaba rondando las costas de Lima. Y a continuación dice el poeta, gente es la inglesa más grata que médicos, pues se advierte que en una y en otra suerte, aquel lado nos convida, de unos compramos la vida, de los piratas,
y a otros pagamos la muerte, a los médicos, ¿no? Jugando otra vez con estas asimilaciones. Entonces puede verse la utilización, ¿no?, como leitmotiv de todos estos poemas, de hechos históricos que van a afectar a la Lima como plaza pública. Sobre esto voy a volver después para tratar de explicar con más detalle la utilización de estos hechos históricos en la construcción de estos poemas. Ahora, sin embargo, quiero fijarme en los médicos. ¿Quiénes eran estos médicos mencionados aquí por Caviedes? En los poemas de Caviedes reunidos en ese corpus de poemas titulado Guerras Físicas, Proezas Medicales, Hazañas de la Ignorancia, tenemos alrededor de 39 profesionales de la salud satirizados. Es un número altísimo, 39 médicos burlados. Y son satirizados y ridiculizados en varias composiciones diferentes. Desfilan además catalogados en orden de jerarquía. En dos de los primeros poemas de ese corpus se establece una diferencia entre los médicos físicos teóricos y los cirujanos, ¿no? Es un poema burlesco donde es un médico enfermo, estando por morir, habla con la muerte y le dice, ¿por qué me matas si yo he matado como este médico, como este médico, como este médico? Y la muerte le responde en otro poema diciendo, esos que mencionas son cirujanos, tú tienes que matar como este, como este, como este. Esos son físicos, médicos teóricos, ¿no? Entonces hay un juego ahí diferenciando estas categorías, ¿no? Después, estos médicos son mencionados, como he dicho, con sus respectivas características físicas y morales, que son punto de partida para la ridiculización burlesca hasta límites grotescos. Así se presentan médicos gordos, estirados, tuertos, corcovados, viejos, pequeños, mulatos, indios, pero también libertinos, avariciosos, habladores, orgullosos, bravucones. Transitan por los poemas de Caviedes médicos peninsulares y criollos. De corte, médicos de Cámara de Virreyes, y también a revistas criollos como Bermejo. Y también muchos médicos pobres, médicos simples, poco conocidos. Algunos incluso tienen obras científicas, como estos de aquí. El doctor Diego de Herrera, que hemos comentado antes, que tiene 2 estudios, especie de materia médicas, lamentablemente perdidos. De hecho, debe ser uno de los primeros que estudia la quina. Tenemos el caso del doctor Francisco Ramírez Pacheco, que tiene un estudio sobre el tabaco. El doctor José Miguel de Ocera y Estella, que tiene una especie de manual para ser médico. Y el famoso cirujano Josep de Ribí y Puello, que tiene este famoso, muy conocido texto sobre desvíos de la naturaleza, un tratado del origen de los monstruos, ¿no?, sobre las deformidades del cuerpo, especialmente estudiando la teoría de las tiroides, ¿no? Josep de Ribí y Puello es el único cirujano que entra en esta categoría científica, porque los otros son más bien tipo barberos, ¿no? Se menciona a los dos médicos mulatos, cirujanos mulatos, Pedro de Utría, y también a un cirujano indio, don Lorenzo. Además de una aplicadora de purgas que se llama doña Elvira. Estos personajes pues dan forma a lo que es Guerras Físicas, Proezas Medicales, Hazañas de la Ignorancia, que tiene la característica de ser una especie de parodia de libro, ¿no? De hecho, se presenta con una portada paródica que está imitando un libro impreso. Va a tener también preliminares administrativos y literarios paródicos, ¿no?, como si fuera un libro. Además de los administrativos, la tasa, la ferrata, el privilegio, la licencia. Va a tener una dedicatoria, un parecer y un prólogo. Caviedes se refiere a este volumen como el cuaderno de los doctores, el libro de los doctores, mi libro, o sea, que tenía conciencia de que estaba circulando en la ciudad. El hecho de que existan muchas variantes de los poemas implica su alta circulación. En estos poemas, Caviedes se va a presentar como un enfermo que escapó de los males médicos y que tiene la responsabilidad, por su experiencia, de ser ahora doctor de médicos, juez pesquisidor y cronista de sus criminales obras. En una variante ingeniosa respecto a la tradicional sátira de los oficios, Caviedes va a reelaborar
esta tradición en unas composiciones satírico-burlescas en las que retrata física y moralmente a los médicos de Lima. Pero al mismo tiempo está siguiendo una variedad poética que une en niveles diferentes las burlas y veras en un mismo texto, muy extendido a finales del 17, es decir, donde los elementos propiamente jocosos y los sellos de reprensión moral van a convivir en grados diferentes. La parte jocosa o burlesca va desde lo sutil o ingenioso, como por ejemplo cuando Caviedes dice al doctor Vargas Machuca que se había presentado a una oposición de cátedra y había alegado como mérito que era casto virgen. Caviedes le responde diciendo, sí, eres virgen, pero virgen en el curar. Entonces, una burla sutil. A otras burlas más grotescas, cuando por ejemplo se burla del cirujano Corcovado, Juan de Licera, diciéndole que no lo parieron, sino que lo defecaron. Entonces, la burla va desde límites ingeniosos, podemos decir, a otros más grotescos, que, como veremos después, para finales del 17 era normal. No podemos esperar este tipo de burlas, por ejemplo, en la poesía barroca de la primera época del 17. Es mucho más común encontrar ahí juegos conceptistas de más ingenio. En cambio aquí el poeta y los poetas de esta época van a utilizar recursos mucho más grotescos para conseguir la burla y la risa, ¿no? En la parte seria o propiamente satírica, se va a ir más allá de la tradicional reprensión moral por la apariencia exterior como símbolo de conocimiento, la vestimenta de los médicos, ¿no? El sombrero negro, el traje negro, la cabalgadura, la sortija, la barba, y la crítica contra su venalidad de curar por ganar y no por hacer un servicio, para ir a algunos puntos interesantes sobre el conocimiento y la medicina hipocrática en esta época. Es decir, que Caviedes va a ir un poquito más allá. Y esto me refería al comienzo cuando les decía que iba a hablar más sobre la parte seria de estos poemas, tratando de encontrar qué es lo que quiere decir Caviedes en esta parte seria en general al momento de criticar a los médicos, ¿no? Aunque es difícil, que como ya les he dicho, hay un balance, o más bien un desbalance entre lo jocoso y lo burlesco en cada poema, pero siempre hay un elemento serio escondido en los poemas. Lo que he querido hacer es tratar de encontrar dentro de todos esos elementos serios una línea, ¿no? Encontrar una idea de Caviedes sobre la medicina. En el mundo de la poesía antimédica de Caviedes, los médicos son principalmente, como se ha visto en los ejemplos, una segunda enfermedad, ¿no? O una segunda peste. Esta idea va a recurrir varios poemas. De hecho, se ve en la utilización de la onomástica burlesca, se va a llamar a médicos doctor Tabardillo, doctor Garrotillo, doctor Tercianas. Algunos les llaman epidemias ignorantes. Se refiere a las visitas de los médicos como achaques de doctores, y a los médicos practicantes les va a llamar pestecía en pañales, porque son pequeños todavía. También van a ser asimilados, como hemos visto en el caso del Memorial contra los Piratas, van a ser asimilados a guerreros o a verdugos, ¿no? La idea del médico como verdugo será reiterado en varios poemas, ya lo hemos visto en el caso de Herrera, que le llama protoverdugo, pero va a ser bastante interesante un juego que en un poema en el que el poeta está imitando una especie de examen de suficiencia, ¿no? En este caso, ya dado que el protomédico es el protoverdugo, el examen de suficiencia es a un verdugo. El poema es este aquí, los efectos del protomedicato de don Francisco de Bermejo. El doctor Bermejo, que hemos visto antes con su tratado de sarampión, era el protomédico de Lima, entonces era el encargado de tomar los exámenes de suficiencia, ¿no? A los que iban a ser evaluados. Dada la asimilación de médico con verdugo, ahora tenemos que acá una especie de parodia donde el doctor Bermejo va a entrevistar a un verdugo, ¿no? Y le dice, decidme hermano, ¿qué es Orca? Y él respondió al proviso, es una junta de 3 palos. Y Bermejo dijo, sois un médico ignorante, que la junta que habéis dicho no es de 3 palos, sino de 3 médicos, pollino, o sea, la horca son 3 médicos. Decidme que son azotes. Y él respondió, señor mío, los que dan con las pencas. Y el protomédico respondió, amigo, ventosas filtraciones, decir, ¿no? Entonces es un juego de equívocos entre los métodos de ajusticiamiento y los métodos de curación de los médicos, ¿no? Jugando otra vez con esta equivalencia entre médico y verdugo. Esto se establece ya prácticamente desde el comienzo en uno de los poemas preliminares que se llama Fe de Ratas, que ha sido bastante estudiado, donde se establece una serie de equívocos que se van a repetir durante la mayor parte de los poemas de este grupo de
de poemas que pertenecen a guerras físicas, ¿no? Ya se establece aquí, por ejemplo, al comienzo, que el doctor es el verdugo y que el practicante es el verduguillo, ¿no? Es decir, la navaja de afeitar, ¿no? Jugando otra vez con estos juegos de equivalencias. Los elementos que aparecen aquí van a llevar a algunos críticos a cuestionar que muchos de los poemas de Caviedes, con esos apodos reiterados, esas equivalencias muy continuas, van a hacer que sea un texto difícil de leer, ¿no? Y a veces lo son, de hecho, ¿no? Porque se va a repetir mucho los chistes, se van a repetir mucho las equivalencias. El médico va a ser verdugo casi siempre, el boticario es el que le da las armas al médico, y entonces de alguna manera da la impresión de que es bastante sistemático, pero al mismo tiempo que no es creativo, ¿no? Sucede aquí que lo que hace Caviedes es entregarnos un mundo, un sistema cerrado de referencias internas que va a tener su origen en un tipo de composición especial basada en la plaza pública, en la academia, donde era necesario tener unos límites de recepción, ¿no? Para poder comprender la referencia inmediata, a quién se refiere, cuál es el equívoco acá que se utiliza. Entonces, hay una intención tras esto. Si uno lo ve desde ahora y va a evaluar la innovación de Caviedes, los elementos nuevos, probablemente sean pocos, ¿no? Aunque los haya. Y no se espera, pues, por ejemplo, encontrar una metáfora nueva, ¿no? Lo novedoso vendría por las referencias a hechos concretos, a hechos situacionales, que va a ser otra característica de estos poemas. Durante muchos años, la crítica que estudió Caviedes apuntó a que fue una enfermedad mal curada del poeta el motivo de los ataques contra los médicos y cirujanos de Lima, tomando como base un primer testamento que escribió Caviedes en 1683, hecho cuando estaba enfermo, además de las referencias en estos poemas a la portada paródica que habla de un médico que se salvó de los errores médicos y de varios poemas donde el yo poético es, de hecho, Juan Caviedes. Incluso algunos críticos de comienzo del siglo XX apuntaron que la antipatía de Caviedes por estos médicos se debía a que la medicina peruana de aquellos años era inferior a la de Europa y por ello la manía que tenía contra los médicos se debía a su atraso científico. Estas explicaciones carecen de sentido. Respecto al primer punto, se tiene que situar la poesía de Caviedes dentro de la modalidad poética de finales del siglo XVII, diferente a la de épocas anteriores. Para estos años, por ejemplo, el yo poético se suele identificar con el autor, como veremos más adelante. Y respecto al siguiente punto, al segundo punto, el atraso de la medicina de los virreinatos, está demostrado que es una idea falsa, ¿no? La ciencia médica estaba al mismo nivel que en Europa, como se ha visto en las varias sesiones de este seminario en la producción de tratados diversos, por ejemplo. Entonces, la producción de poética de Caviedes, con los auténticos y propios motivos contextuales americanos existentes y evidentes, en los años en que escribe, que son entre 1681 y 1696, se sitúa en esa etapa de transición que la crítica ha denominado poesía posbarroca, algunos le llaman bajo barroca, que incluye mecanismos propios que los diferencia de la tradición satírico-burlesca inmediatamente anterior. Es decir, nuestro poeta estaría más cerca de José Pérez de Montoro, de Francisco de Benegassi, de Francisco de la Torre y Seville, de José de Litala, de Tafalla y Negrete, y un poco más lejos del magisterio directo de Quevedo, Góngora y Lope. Por eso nos sorprende la utilización de el autor como personaje o yo poético de los poemas. Esta poesía posbarroca, de la que la obra de Caviedes es un buen ejemplo, tiene su base en una especie de diálogo que establece el poeta a través del texto con el espacio público, es decir, la plaza, la ciudad. Por ello, en estos poemas puede percibirse claramente cómo lo cotidiano, los sucesos de la calle, afectan y motivan la elección temática, el lenguaje, los recursos retóricos y las formas métricas utilizadas en ellos. También por eso hay referencias constantes a sucesos cotidianos, ¿no? Desde las propias epidemias que hemos visto, los terremotos e incluso elementos cotidianos más sencillos como curaciones concretas, matrimonios de médicos y asuntos académicos como oposiciones a cátedras, por ejemplo. Este proceso poético de esta poesía posbarroca involucra un receptor concreto al que apelar
en unas distancias comunicativas más cortas que no permitía la poesía anterior. Va a tener, debido a esto, ciertas características definidas que van a buscar lo familiar, lo reconocible y lo realista. Por ello nos sorprende la utilización de personajes históricos. A diferencia de la poesía de mediados del siglo XVII, esta se muestra más concreta, alejada de todo aspecto subjetivo idealizado, y se enmarca en unas coordenadas cotidianas que van a necesitar también de la presencia del poeta dentro del discurso, como mediador testigo entre el texto y la circunstancia. Por ello, en el plano del autor, es notable la conversión del poeta en personaje y voz narrativa, que se presenta concretamente en el poema, generalmente como especie de personaje picaresco que nos habla, pues eso le permite romper sin problema los elementos de decoro. Fíjese si no en estos casos. Voy a leer unos títulos de unos poemas. Romance en aplauso del doctor don Francisco Machuca por haber curado a una prima del autor y haberla muerto, ¿no? Donde, claro, el que va a hablar es el autor, Juan Caviedes. Hubo el otro romance. Habiéndose hallado enfermo el autor de unas tercianas, le ordenó a un médico llamado Llanos que se convidó a matarlo, que se sangrase del tobillo y que bebiese a todas horas agua de nieve, horchatas, etc., y que se echase ayudas atemperantes. Y el dicho doliente, Caviedes, lo hizo todo al revés y sanó en 4 días y lo celebró en este romance. Otra vez entra el yo lírico Caviedes en el poema, ¿no? O este otro, presentóse esta petición ante el señor don Juan de Caviedes, juez pesquisidor de los errores médicos, contra un médico que a sustos quiso matar al doctor don Martín de los Reyes. Y el que va a hablar es Juan Caviedes. Pero también en la dedicatoria de los preliminares de Guerras Físicas aparece otra vez la voz del poeta, ¿no? Dice el yo lírico, libre de ellos, de los médicos, reconozco que de justicia me toca ser puntual cronista de sus criminales obras, y habiendo escrito este corto cuerpo de libro, que logra título de cuerpo muerto, pues vivezas no le adornan, ¿no? Entonces se presenta también como el yo lírico de la construcción de los poemas. Desde el punto de vista de los sucesos, el espacio público limeño, la plaza, se convierte en productor de las circunstancias y también destinatario de los poemas, iniciando una interrelación poeta-público que ocasionará, por un lado, en lo referido al texto, ciertas pautas en su construcción. Por ejemplo, la necesidad de un lenguaje coloquial. Los poemas de Cavieres, como se ha visto también en algunos ejemplos, está lleno de elementos coloquiales. También un fuerte carácter narrativo, ¿no? Nos sorprende por ello el uso del romance como forma métrica preferida, o situaciones como narraciones jocosas de curaciones, donde se da en detalle una narración de eventos. La utilización de recursos sencillos de fácil comprensión, como acumulación de motes, símiles, ideologías, metáforas bastante comunes, derivados del reconocimiento situacional, local y no de la tradición poética, son evidentes en los poemas de Guerras Físicas. Por ejemplo, en el romance contra el doctor Machuca por querer prohibir los pepinos por dañina a los indios, le responde el poeta que el más dañino son los médicos y los compara con otras frutas a partir de sus características físicas, que es el poema siguiente. Entonces tenemos acá que compara Caviedes, por ejemplo, al cirujano Liceras, que es un viejo corcovado, lo compara con un cohombro retorcido, con un pepino retorcido. Al doctor Ramírez, que era gordo, lo compara con un zapallo. Al doctor Avendaño, que también era gordo, con un camote. Al doctor Bermejo, que era largo y alto, con una yuca. Al cirujano don Lorenzo el Indio, con un choclo, un maíz. Y por 2 manzanas pegadas al frontispicio, es decir, al cuello, lo compara con el doctor Dávalos, que tenía una especie de bocio o coto en el cuello, ¿no? Al doctor Antonio García, que dije que era clérigo, lo compara como un higo pasado porque era viejo y dice que siempre andaba tapado. Y también a Pedro Utri el Viejo, el cirujano mulato, lo compara con una berenjena y a su hijo con una cañafístula, con un algarrobo. Mientras a la aplicadora de pulgas la compara con una papaya y a su hijo con una badea, ¿no? Con una especie de melón. Otra vez se repiten, ¿no? Constantemente los apodos dentro de un nuevo marco de composición, ¿no? En este caso una respuesta a un parecer que había dado el doctor Francisco Machuca sobre la semilla de los pepinos, que era nocivo fruto para los indios. Entonces se van a reiterar mucho este tipo de elementos. Claro, para un lector de ahora que pilla el tipo de símil, el tipo de comparación burlesca, pues cansa un poco después de leerlo tantas veces.
pero hay que entenderlo en lo que podemos llamar la performance del poema en la plaza pública, ¿no? Que es la intención del poeta. Trata de representar en texto una performance, ¿no? Por eso el corpus de Guerra Física va a tener otra característica importante, que todos sus textos están basados en parodias de textos escritos, vejámenes, memoriales, epístolas. También tenemos el caso de un proceso judicial también en parodia, memoriales, como ya he dicho, e incluso tenemos una especie de tratado médico con citas de autoridades, ¿no? Donde se hace parodia también de los tratados de los médicos, que está lleno de citas en las glosas, ¿no? Demarcando las autoridades que se están utilizando. Si bien no puede descartarse el origen de este motivo, este escarnio contra los médicos en una cuestión autobiográfica y apuntada, creo que debe tomarse esto con pinzas, sobre todo porque además del marco de la plaza pública en la que se difundían los poemas de Caviedes, quizás sea posible hallar un espacio más restringido en el que se creaban. Me refiero a una academia o a un cenáculo de médicos, contexto que condiciona al poeta un grupo de recepción más completo, pues comprender estos poemas implicaba reconocer detalles de sus miembros y circunstancias precisas, elementos que se ven en casi todos los poemas de guerras físicas. Y lo que explicaría también estas repeticiones que nos pasarían un poco, que cansan un poco, ¿no? Por lo demás, una academia médica no estaba del todo alejada de la poesía festiva, ya que la mayoría de los médicos pertenecían al claustro universitario, espacio privilegiado para composiciones festivas de todo tipo, certámenes, vejámenes, sátiras personales. Lamentablemente no contamos con informaciones concretas sobre ese entorno de academias, ¿no? De nuestro poeta, pero tenemos algunas indicaciones a partir del tipo de composiciones, el tipo de poemas, las formas de los epígrafes, por ejemplo, que van a indicar que se trata de composiciones de circunstancias originadas en estos encuentros de médicos, ¿no? Además tenemos también ciertos elementos históricos, documentación, como la amistad de Caviedes con muchos de estos médicos, especialmente con el doctor Bermejo y con el doctor Yáñez. Incluso con ellos tenía negocios comunes. Caviedes, si recuerdan, era un minero que tenía una especie de tienda en los portales de la Plaza Mayor, en las portales de la Ribera. Mucho tiempo se creyó que era una tienda de baratijas. Yo creo más bien que se trataba de una tienda de metales. Y en esa tienda, por la documentación que tenemos, gracias sobre todo al trabajo hecho por el maestro Guillermo Loma Villena, sabemos que no solamente vendía metales, sino que trabajaba con negocios de préstamos de dinero, préstamo de fondos, y en muchos de ellos interactuaba con los médicos de Lima. Por lo demás, muchos de los médicos de Lima, aparte de ser médicos, tenían fábrica de sombreros algunos, otros tenían obrajes, entonces vamos a ver que va a haber una especie de relación entre los médicos de Lima, los comerciantes de Lima y nuestro poeta Caviedes. Tal vez ese sea el punto que los unió, ¿no? Y el punto en el que el poeta logra entrar en un grupo de academia de médicos o cenáculo de médicos. Carlos, disculpa que te Dime. moleste. Son las 7 menos cuarto. ¿Me dijiste que te avisara? Muy bien, gracias. Entonces continúo. Aquí me salto un poco. Esta poesía de ámbito académico se compone para un auditorio concreto y por eso requiere de unas formas genéricas que permitan al poeta establecer una referencia pragmática con el mismo al convertirse en texto. De ahí los modelos compositivos, como he indicado, el vejamen, la epístola burlesca, la parodia de libros, los memoriales, ¿no? Por eso al lector le da una especie de marco en el que pueda comprender los poemas. He puesto el ejemplo acá de una parodia de un tratado, ¿no? Lo hace en verso, pero se ve que utiliza acá autoridades para tratar de comentar su opinión sobre los médicos. Y cita a Alonso el Sabio, después a Esculapio, a Quevedo, a Jerónimo de Cáncer, jugando con la parodia de este tipo de texto.
En estas coordenadas, pues, pueden insertarse también a los médicos, ¿no? Ya tenemos un espacio, una academia, unas composiciones basadas en modelos compositivos escritos, un juego basado en el símil, en la repetición de apodos, en las características físicas y morales, y en ello se sitúa a los médicos en concreto, ¿no? A las características las características de cada uno se va a destacar en diferentes poemas, en algún poema totalmente sobre un médico, otros en poemas donde entran varios médicos a la vez, y, por ejemplo, las características que se van a destacar del autor Francisco Bermejo y Roldán van a ser no solamente la física que mencioné antes, que es un médico largo, alto, ¿no? Se va a mencionar en algunos poemas, sino también las morales. A Bermejo Caviedes le va a acusar de lujurioso, ¿no? Y en estos poemas, en estos versos que he sacado de diferentes poemas, puede verse eso de acá. Dice Caviedes, de achaque de damas hay un número bien crecido de muchachas que ha volado, Bermejo, doctor divino, por parecerle a las damas que no eran damas, sin el requisito del médico de las damas, que este nombre es adquirido, es decir, el que les quitaba la virginidad. Para decir muy mirladas, haciendo mil agilivios, a mí me cura Bermejo, no hay más que mi don Francisco. Y lo que hay más que él es una sangría sobre resfrío, y las rosas y claveres morir de un doctor Narciso, dice el poeta, ¿no? Con alusiones eróticas también en la sangría, en este caso. En otro poema, también se refiere a Bermejo y se dice, Bermejo con mucho amor cura a las damas de suerte, que se las come la muerte o las sopla el buen doctor. El Adonis matador es, y por cierto aforismo, él se receta a sí mismo en jeringas por delante, otra vez con la alusión erótica, remedio que es importante para el mal de priapismo, ¿no? Siendo una burla contra Bermejo bastante fuerte en este caso, ¿no? Sobre Machuca también va a haber ciertas críticas y utilizo todos ejemplos porque son los dos que mencionaba al comienzo con la referencia a sarampión, ¿no? A Machuca le va a acusar de ser un doctor falso, de utilizar mucho la presunción en lugar del conocimiento, ¿no? Dice, muere Hipócrates y exclama que muere cuando comienza a saber la medicina, con 100 años de experiencia. Y vos, Machuca, apenas nacéis cuando pensáis que a la excelsa cumbre del saber llegáis con mentecata soberbia. Mucho supierais, Machuca, si presumir no supieras, pues no andará quien presume que al final del camino llega. Si piensas que docto eres por estudiar muchas letras, te engañas, pues la memoria tienes por otra potencia. Ser docto es entendimiento, que él por sí tan solo opera, sin que letras necesite de otros, si él sabe hacerlas. El papagayo responde a una pregunta, y si fuera la de un aforismo médico, es cierto que dará enseñado respuesta, con que podemos decir que es médico por la cuenta el papagayo o que tú eres loro de Avicena. Y siguen críticas sobre esto, ¿no? Sobre estos elementos serios, y aquí es donde quiero más o menos terminar. La crítica que presenta Caviedes se va a dar aquí, va a ir un poco más de la simple reprensión moral por la venalidad de los médicos que solamente buscan el dinero y no curar, para entrar un poco a la forma de conocimiento de la medicina, ¿no? Les va a criticar la ignorancia porque se van a fijar en las simples memorias, que no van a tener conocimiento, sino solo memoria, jugando con las potencias del alma, ¿no? Ingenio, conocimiento y memoria. Les va a decir que ellos no se fijan en lo más importante, que es el conocimiento. ¿Mm? Y aquí en otro verso podemos ver esto cuando dice, fácil les parece que es alcanzar con evidencia los secretos de la docta y sabia naturaleza. No alcanzan sus relevantes primores los que profesan estudiar letras, sino aquellos que hacen las letras, ¿no? Los que tienen conocimientos. Yo creo que por ahí va la parte seria de la crítica de Caviedes, ¿no? Jugar con estos elementos que pueden indicar no solamente un interés económico básico que se ha criticado mucho en la poesía satírica sobre los oficios, desde la literatura clásica, pasando por los poetas centrales del siglo de oro, sino que en Caviedes vemos también un tipo de crítica que ya está dando una nueva forma de ver el tipo de conocimiento que puedan tener la ciencia en realidad en esta época, ¿no? Es donde más o menos me he centrado para tratar de encontrar una explicación a algo serio dentro de esa poesía jocosa y divertida que nos presenta Caviedes. Sin embargo, dentro de ese mundo de lo jocoserio, de las burlas y los veras que tiene diferentes niveles, siempre va a quedar la duda de el tipo de seriedad en los poemas. Hemos visto
en varios ejemplos críticas fuertes contra el autor Francisco Bermejo de Caviedes, ¿no? Y al mismo tiempo he dicho que era amigo del doctor. Entonces, pues tenemos acá ciertas dudas de la seriedad de estas críticas, ¿no? Y para ver esto, les voy a mostrar una última imagen. En el Tratado de Sarampión, con el que empecé la charla, aparece, en el Tratado de Sarampión del doctor Bermejo, aparece un poema laudatorio de Caviedes, en el que habla bien del doctor Bermejo, ¿no? Entonces uno dice, si le ha criticado en todos los poemas anteriores, ¿no? ¿Por qué de pronto aparece un poema serio en el que le alaba? Y el poema es este. Es un soneto en alabanza de la sabiduría del doctor Bermejo. Pero fíjense en el acróstico que está ahí. No sé si lo pueden leer. Créanme de veras. Con lo que suponemos que ya que todos los lectores saben que Caviedes está atacando a los médicos, al hacerle un soneto serio, positivo, para que la gente no piense que es ironía, no piense que es un tipo de sarcasmo, tiene que dar esa señal, ¿no? O quizás sea un juego más, no lo sabemos, ¿no? Pero va a quedar siempre esa ambivalencia quizás por la incursión de lo que es la simple poesía dentro de los temas de conocimiento y ciencia médica, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un caso donde se mezclan varios aspectos, ¿no? Lo autobiográfico, pero sobre todo el ingenio de por sí de crear poesía para divertir en un marco especial. Caviedes utiliza las herramientas que tiene, las circunstancias, siguiendo esos modelos postbarrocos, ¿no? Y también va a tener algo de serio al tratar de criticar ese tipo de ciencia médica basada en los aforismos, basada en la memoria y no en una ciencia verdadera, ¿no? Yo todavía no he podido descifrar este aspecto. ¿Qué tanta seriedad hay en un poema? Si es verdad que la parte seria es seria totalmente o es parte de un juego de opuestos. En todo caso, lo que nos presenta Caviedes es unos poemas que hay que comprenderlos dentro de ese marco que es la Plaza de Lima, donde se conocían, donde sabían quién era tal, donde se podían identificar los apodos, donde se podían identificar los juegos, ¿no? Ahora ya pues han perdido cierta frescura, nos podemos reír de algunos pasajes, pero claro, en su momento debió ser un texto que tuvo, o debieron ser textos que tuvieron mucho éxito entre los lectores y por eso su difusión amplia, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por atenderme. Espero que les haya interesado la charla. Gracias, Carlos. Claro que nos ha interesado y mucho. Y bueno, no sé si... Bueno, cuando Juan Manuel me avisó que me quería dar cuarto de hora, ya me salté la mitad de la ponencia, entonces ya fui al No final le tenías que haber directamente. avisado, ya lo dije yo, que después eso pone nerviosos y nos hemos perdido, ¿no? Claro, Es que sí, tenía sí. mucho. Muchas cosas que nos interesaban. Bueno, yo voy a empezar rompiendo el hielo, porque al final siempre hay que romper el hielo, ¿no? Y entonces, a ver, es que me ha interesado mucho esto de la posible academia de médicos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué hacía allí Caviedes? Es decir, si es una academia de médicos y él no era médico, que sepamos, ¿no? Que todo parece ser que no. ¿Cuál sería, o era una academia, no sé? Sí, es un tema bastante interesante porque, como dije, no tenemos pruebas de que se han reunido ni que existe unas actas. Debía ser una academia informal. Para estas épocas ya las academias eran informales, a diferencia de las de la primera mitad del siglo. Invitado, probablemente, pero los poemas se puede ver que tiene cierto conocimiento de medicina, ¿no? Y eso es otro tema. No sabemos si es un conocimiento normal para cualquier ciudadano de la época. Pero claro, en la parodia que hace ese tratado médico y cita un montón de autoridades médicas y filósofos, pues indica que tenía un conocimiento más elevado, ¿no?
Médico exactamente, pues no. Y la verdad que no, es interesante la pregunta, ¿no? Tal vez invitado, era amigo de Bermejo, Yáñez le invita a escribir un poema serio para otra ocasión, un poema religioso. Varios de los poemas son respuestas a versos de otros médicos. Entonces, digamos que tenemos indicios de que debió estar en un grupo, en un cenáculo de médicos. ¿Qué hacía ahí? Pues probablemente invitado por su ingenio. Claro, esa era mi otra pregunta, bueno, que tengo dos más relacionados con lo mismo, es verdad que en muchos de sus poemas hace alusión a los, digamos, que son respuestas a otros poemas que han escrito esos médicos, ¿no? A él. Y eso era una práctica más o menos común en estas academias, ¿no? De poner un tema, ¿no? Y cada uno se hacía un poema. Y entonces, se conserva algunos de los poemas de los otros médicos. Solo en preliminares de libros y de tratados, sobre todo elogios, ¿no? En este caso. Ajá, pero no sátiras, ¿no? No, sátira no tenemos. Y también cabe, y la otra pregunta que podría ser, ¿no? Digamos, como una academia, digamos, médico-literaria, ¿no? Sería que qué se sabe de la relación de Caviedes con los otros literatos de su época, con los otros escritores, digamos, o poetas. Muy poco en realidad, que Caviedes sigue siendo de alguna manera un personaje misterioso. Los últimos años se ha aclarado mucho la biografía documental, ¿no? Porque antes había una leyenda que se había inventado sobre él. Era una especie de borracho perturbado que habitaba en Lima, ¿no? Que había tenido sífilis, que no sé de dónde se había sacado tantas informaciones, que se había creado sobre la poesía burlesca y grotesca que él escribe, ¿no? Ahora sabemos que era un comerciante minero. eh, no sé, no, es bastante, tenemos poco de la parte literaria, de la parte de sus negocios de minas tenemos bastantes, pero de la parte literaria, pues casi nada, de hecho, no tenemos nada. Bueno, pues mira, si no te importa, quita el PowerPoint y así nos ponemos todos que nos veamos. Ah, sí. Bueno, así nos vemos Sí, porque todos. no te estaba viendo, te respondía, pero no te veía. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo puedo. Hombre, Bueno, claro. buenas tardes. Y en primer lugar pedir disculpas porque he entrado un poquito con la conferencia empezada, Carlos, pero la he cogido casi toda y me ha encantado y como siempre disfrutando mucho con Caviedes y mucha alegría de verte. Y yo se me estaba creando también, ¿no? Las dudas que te exponía Paloma, y dentro de esa misma línea, no sé si podríamos también plantearnos si parte de esa poesía burlesca de Caviedes no se inscribiría dentro de un juego, ¿no? No tanto una poesía que de verdad ataque, sino un juego entre esos médicos y él, ¿no? Que fuera una especie casi de, ¿no? No sé decirte, ¿no? ¿no? Preguntas y respuestas, con lo cual quizás perdería esa idea que hemos tenido todos de Caviedes ¿no? Del poeta satírico contra la medicina, y que a lo mejor parte de esa poesía satírica sea un juego entre ellos. Pregunto si No, sí, la has pensado o tienes alguna opinión o algo. es eso, cuando he comentado de lo joco serio, es un poco para tratar de situar eso, ¿no? Yo creo que sí, que se trata más bien de una relación ahí entre los médicos, con él. O sea, antes decía que él era enemigo de los médicos, no los podías ver, ¿no? Pero ahora tenemos documentos de que eran muy amigos, o sea, que él le dedica un poema o hace negocio con él. Entonces, puede ser, una academia te permite eso, un marco de juegos, ¿no? Un marco de juegos, incluso agresivos en esta época, con ataques personales, en los que tenías que, pues, aceptar, tener correa, como decimos en Sí. Perú,
¿no? Y tratar de responder ingeniosamente, ¿no? Lo que pasa, a diferencia de las academias anteriores, pues había una especie de límite del ataque, ¿no? Todavía se mantenía dentro de un ingenio bastante elevado, ¿no? En cambio, en esta época, pues ya valían los insultos prácticamente. Y sí, de hecho puede ser un juego, ¿no? Pero claro, en esa parte de juego que yo lo reconozco que hay, yo lo que he tratado de averiguar y lo que estoy tratando es de encajar lo serio. O sea, ¿no? La parte seria que le habla de cómo es el conocimiento médico, cómo es la ciencia, pues cómo entra ahí, ¿no? Gracias. Qué silencio, parecemos los estudiantes que tenemos. Yo quería preguntarte, entonces, si se trata de un juego, esa otra posibilidad de su presentación en la plaza pública, porque claramente es una publicidad muy negativa. Quiero decir, creo que las dos cosas no encajan, los dos ámbitos. O juegas en la academia y queda en el espacio académico esta crítica, o lo sacas a la plaza pública y entonces realmente es un ataque que publicitariamente a estos médicos no les vendría en absoluto bien. O a lo mejor el público también estaba en la clave del juego, no lo sé. Me resulta muy Sí, problemático el ámbito es problemático, perdón, es problemático, pero eso explica, por ejemplo, que no se publicara. ¿No? Ya, claro. No podía extenderse más de ciertos límites probablemente, ¿no? Circularía el manuscrito a escondidas entre ellos, dentro del grupo, ¿no? Sin embargo, claro, muchos de los poemas dan la impresión, al tratar elementos históricos y eventos, da la impresión de que están difundidos entre el público, ¿no? La mala fama, pues, es bastante problemático, ¿no? No sé si recuerdan un testimonio que da, ¿quién es el que da el testimonio? Este poeta del siglo XVIII, se me olvidó el nombre ahora, que compadece a Caviedes, diciendo que era un poeta que recordaba el fin de Caviedes, que andaba por la plaza pública desnudo, cantando sus versos desnudos, decía, ¿no? Entonces muchos lo interpretaron como que era un loco, que estaba andando sin ropa por la calle pública, ¿no? Y yo creo que se refiere más bien al tipo de sátira, ¿no? Que iba traspasando los límites de lo permitido, ¿no? Claro, ¿cómo se limitaba eso? Pues no lo sé, pero esta vez eso precisamente explique por qué es tan poco conocido, ¿no? O sea, de Lima no sale. Bueno, Sor Juana lo menciona, o más bien él menciona a Sor Juana, diciéndole que le ha pedido unos versos, ¿no? Pero claro, tiene también otro tipo de poemas que no son sobre los médicos, sino son en general poemas burlescos sobre temas de la ciudad, ¿no? Sin referencia a personas importantes. Una pregunta de María José. Sí. Sí, hola Carlos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ha sido muy interesante. Sí, igualmente. Carlos, una pregunta puntual por esta figura del médico tuerto. Bien, ¿no? Que está este texto de Caviedes, en fin, si es que has encontrado esta figura en otra parte, porque de hecho uno de mis dolores de cabeza a nivel de edición es porque el autor que trabajo yo, Molina, su médico es tuerto, o lo presenta como tuerto y lo presenta como cíclope. Entonces, nada, yo había estado siguiendo un poco esta figura y si será una representación más amplia de los médicos o de algunos médicos, esta idea de que tampoco logran ver más allá, bueno, en fin, no sé si has encontrado esa figura en otros textos, en alguna otra parte. No, porque acá se refiere sobre todo a una persona en concreta, al doctor Herrera, ¿no? Que le llama Ojo de Plata, y le da varios apodos jugando con el ojo tuerto, ¿no? Que dice que cuando tira al blanco no necesita apuntar, ¿no? Porque ya apunta ya, cerrando un solo ojo. Juegos así bastante, incluso repetidos. Pero que simbolice algo más que eso, pues en este caso no, creo que es más personal, sí.
Perfecto, sí, interesante. No, interesante, sí. En el fondo que estos dos médicos, porque yo también tiendo a pensar que este también es tuerto, ¿no? Pero no creo que sea una ya, característica común, debe ser ya accidental. tenemos, bueno, sí, probablemente es una coincidencia, pero interesante. ¿De qué año es Molina? Siglo XVIII, 1761, por ahí. Si habrá leído, bueno, quién sabe, a lo mejor tiene una referencia de Herrera, en fin. Que Pero Caviedes, nada. había manuscritos de Caviedes en Chile, o sea, según Palma, o sea que No alguno lo sería conocería. imposible. Hay muchos imitadores del siglo XVIII de Caviedes. Sí, no, muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Creo que Yari tiene una pregunta y Pepe también. Primero Yari, luego ha pedido la palabra Pepe. Yari, Hola, Carlos, adelante. gracias por Hola. tu presentación, me pareció muy interesante. Te quería hacer, son dos preguntas relacionadas y es solamente para que me pongas al día. ¿No? De esta doña Elvira y don Pedro de Utrilla, ¿no? de estos personajes, porque yo, o sea, a Caviedes una de las cosas que le agradezco es que a veces abre la posibilidad de mencionar la presencia femenina en espacios donde no necesariamente se piensa en mujeres, ¿no? Como la medicina o el poema este que tiene sobre Antandro, que era hijo de poeta, pero su mamá era también poeta, pero Antandro era peor que su mamá, ¿no? Entonces, esa idea ¿ves algo en la manera en que opta por meterse con estas figuras, ya bien por su género o por ser mulato, porque decías que tenía que ver con la apariencia física y con sus condiciones morales? ¿Quieres decir un poquito más sobre la caracterización de estas figuras en particular, que a lo mejor no serían parte de una academia médica de la misma manera? Te diría un poco más sobre Pedro de Utrilla, que es lo que he estudiado en un par de artículos, un poco menos sobre doña Elvira Valenzuela, que era una aplicadora de purga. De hecho, hay una calle en Lima que tiene su nombre, doña Elvira, o tenía, porque vivía por ahí. Su hijo, el doctor Melchor Vázquez, él llegó a ascender, llegó a ser médico, incluso llegó a tener cátedra. Pues a mí siempre me llamó la atención que apareciera una mujer ahí, aunque fuera curandera, no, es que nunca cirujana no es experta en aplicar purgas, nada más. Y el dinero que hace, Caviedes se burla porque dice, claro, con el dinero de aplicar purgas es que el hijo ha llegado a ascender, ¿no? Como médico, ¿no? Y bueno, y Caviedes siempre le va a recordar al médico que se debe a las purgas, ¿no? Que es que ha ascendido. Pero de ella, pues más que eso no te podré decir. Siempre me llamó la atención eso, ¿no? Que la incluyera ahí, ¿no? Tal vez por eso del espacio público, ¿no? Personaje conocido por toda la gente, a quién recurría, a quién llamamos, a doña Elvira, ¿no? Como se hace en los pueblos todavía, ¿no? Probablemente sea por eso que la tiene que mencionar, ¿no? Sobre Pedro de Utrilla, ahí hay muchas más cosas que decir, porque son dos, el padre y el hijo, ¿no? Y los trabajos que yo he hecho es ver cómo todos los estudios recientes sobre las comunidades afrodescendientes en Lima mencionan las estrategias para poder ascender, ¿no? Desde su condición de esclavos a un nivel de libres y incluso de acomodados. Hay estrategias diversas, pertenecer a cofradías, casarse con mulatas o con indias para blanquearse cada vez más, ¿no? Y una vez libres, comprarse un esclavo, o sea, Caviedes se burla de eso muchas veces. Lo que hace Caviedes es la sátira de Caviedes contra Pedro de Utrilla, claro, utilizando los que son las metáforas símiles comunes sobre el color de la piel, que está muy reutilizado, pero al mismo tiempo va a criticar esas estrategias. Que se case con una mujer, le dice, una blanca no ha llevado, pero se ha llevado media blanca, dice Pedro de Utrilla al casarse, o sea, se ha llevado una mulata, ¿no? Y la crítica va en el sentido de que los esclavos africanos libres sabían que para medrar, para ganar, tenían que blanquearse, ¿no? Va por ahí la crítica, después se burla mucho de que Pedro de Utrilla, mulato, se compre un esclavo, o no, que reciba de regalo de bodas, no, ¿cómo se llama? De dote, que reciba de dote un esclavo negro. Entonces se burla de eso, ¿no? En el dote y en el novio dice, no distingo, ¿no? Porque, como dice, porque entre tintos no hay distintos, una cosa así.
Y todas esas críticas sí se pueden ver como, creo yo, y al menos eso es lo que he tratado de estudiar, a estas estrategias de los afrodescendientes para poder subir escalones en la sociedad. ¿Te respondo con eso? Gracias, sí, no, gracias. Pepe, si quieres. Sí, bueno, Carlos, primero, muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho. No conocía ni al personaje ni a sus sátiras contra los médicos y lo he pasado muy bien, de verdad. Muchas Y gracias. bueno, me recordaba algunas de estas críticas aparentemente muy duras, pero con un lenguaje, como tú decías, que probablemente para esa época tardobarroca tampoco es tan extraño. Me recordaban las propias controversias y polémicas entre médicos en este lado del océano. Es decir, yo no he estudiado el finales del 17, he estudiado las polémicas entre médicos en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en donde la violencia escrita y los insultos y las descalificaciones son brutales a veces, ¿no? Pero mi pregunta iba sobre otro tipo de racialización distinto del que apuntabas ahora en tu respuesta con Yari, porque en España es lugar común en estos momentos entre las polémicas de médicos la acusación de judío converso, la acusación de marrano, la acusación de nieto de portugueses, la acusación incluso de castración por haber sido circuncidado clandestinamente, etcétera, etcétera. Y esto se hacía públicamente y se llevaba no solamente en hojas volanderas manuscritas, sino a la imprenta también, ¿no? Zapata era llamado médico capón por cualquiera de los médicos que escribían contra él y contra la teoría de la circulación de la sangre o contra la teoría de la purga y la sangría, pero no dejaban de señalar que le habían errado la circuncisión y lo habían dejado sin miembro, por ejemplo. Esto era habitual, ya digo, incluso en letra impresa. Mi pregunta es si en estas sátiras en Lima aparece esta racialización del judío o realmente allí se va por otros caminos, como los que estabas indicando tú hace un momento. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Me parece sumamente interesante porque la pregunta nos puede indicar caminos. No existe, entonces, ese tipo de ataque a judíos a nadie, o sea, o de sospechas o de algo. Es tal vez un límite porque tal vez se conocen entre ellos, a final de cuentas. Lo que sí, lo que comenté ahora, lo que más aparece es la crítica a los mulatos, a los zambos, con ellos hay crítica, pero después se menciona, por ejemplo, al cirujano indio Don Lorenzo, pero con él no hay críticas, es siempre una burla por el color de la piel, se le dice color del maíz, color de trigo, pero no llega más, ¿no? Y un ataque verdadero, pues, de ese tipo, solo no lo veo. Los ataques son a elementos más concretos, deformaciones físicas, por ejemplo, y después los elementos morales, pero no a condiciones así, digamos, polémicas, ¿no? En la época no lo he visto y quizás eso indique un poco que había una especie de limitación dentro de las burlas, ¿no? Pero No quizá sé. esa limitación era por tu hipótesis de que en el fondo se conocían y que hay más veras y burlas entre amigos o entre conocidos, ¿no? Que Sí. no estas otras que son acusaciones más serias y que podían llevar, como de hecho llevaron algunos de ellos en España, ante el Tribunal de Santo Oficio, ¿no? Sí. Zapata fue procesado 2 veces, Muñoz y Peralta fue procesado, que tenía una veneranda tertulia en Sevilla, una academia médica como la que tú estabas apuntando, en donde, por cierto, acudían a la veneranda tertulia de Juan Muñoz y Peralta en Sevilla, acudían médicos, pero acudían también pacientes a discutir y a enterarse de las controversias médicas, ¿no? Quizá estos limeños, en el fondo, conocían bastante bien la tienda y el negocio de el poeta y en el fondo no eran tan
tan acerbas los ataques, ¿no? Podían No. haber sido peores, quiero decir. Como digo, llegan a cuestiones grotescas, pero corporales, ¿no? No encuentro. La crítica más fuerte, de hecho, que aparece, además de la de los médicos, de los médicos, de los cirujanos mulatos, es una crítica a un doctor, que es el único que no he identificado, que le llama Pico de Oro, que se casa con una panadera vieja. Entonces, todo el poema es una crítica a eso, ¿no? Se ha casado por el dinero, ¿no? Por el pan, le dice, ¿no? Ya que es panadera. Entonces, y ahí sí hay una crítica fuerte, ¿no? Pero siempre con su elemento de burla, ¿no? Pero nunca he encontrado algo que podemos llamar una crítica seria de los niveles de acusaciones de judaísmo, otro tipo de elemento polémico, ¿no? Pero sería posible ver si existía ese tipo de componentes en estos médicos. Quiero decir, que el camino, me parece el camino que señala Pepe interesantísimo, porque si descubres que Bermejo era judío y no hay ninguna acusación de ese tipo, entonces la hipótesis que sostienes está comprobada. Quiero decir, es un tipo de ironía menor y ver también si hay otro tipo de ironías, ver qué nivel de condición punible tenían esas ironías, si Sí, rebasaban ya la cuestión de la denuncia. A mí me sí. parecen muy fuertes porque me parece que entran de lleno en la cuestión de la eficacia de estos métodos, ¿no? O sea, me Sí. parecen graves en ese sentido, pero supongo que lo que se constituía, la gravedad en la época, que era un insulto en la época. Esa sería la pregunta. ¿Qué era Y lo ese, verdaderamente sí, grave en la época? ¿Qué es lo que alguien no querría escuchar en coplas o en sátiras por las calles, ¿no? O sea, en este caso del judaísmo, claro, efectivamente es una acusación fortísima porque ya conlleva un grado de denuncia ante las autoridades, ¿no? Sería, hombre, lo que mencionabas de Bermejo, que se dedicaba a beneficiarse a todas las damas que iban tal, pues no es una crítica muy fuerte, al revés. Para Bermejo debía de ser un honor casi, ¿no? Esa fama de mujeriego. Pero no sé si suponía, por ejemplo, que los padres de familia no dejaran a sus hijas consultarse con él. De hecho, Bermejo estuvo procesado por relación ilícita Ajá, con la que después fue su esposa. ajá. En documentos aparece eso. Eh, Probablemente eso sea el origen de todas las burlas sobre, de repente, es que no sabemos si en realidad era así o a partir de ese hecho que debió conocerlo ya exageró el poeta la burla, no lo sabemos, ¿no? Pero da la impresión de que sí, de que Bermejo era así, ¿no? Pero las pruebas pues no las tenemos, ¿no? Pero sí es interesante respecto al límite, ¿no? El límite de hasta dónde está permitido, claro que no puede ser como lo vemos ahora, tiene que haber, y tampoco como era antes, ¿no? Que ahí sí se notaba más elemento de decoro, que esas cosas no se pueden decir, ¿no? Ya van contra el honor, ¿no? Aquí parece que hay más permisibilidad, también porque es la época, ¿no? Como decía, a finales del 17. Pero a propósito de esto, cuando comenté yo el caso del doctor Vargas Machuca, que alegó que era virgen doncel en unas oposiciones a la cátedra de venenos, hace poco estuve viendo su expediente, su informe genealógico, para ver si era verdad, que había alegado que era virgen. Era presbítero, eso sí, ¿no? Y salía ahí toda la lista de sus antepasados, ¿no? La lista de los antepasados. Y muy abajo, había moriscos, ¿no? Y aún así llegó a conseguir la cátedra. O sea que hubo una excepción en ese caso. No sé cómo era la regla, ¿eh? Quizás el profesor Pardo Tomás pueda saber más sobre eso, pero en la parte baja de la familia había un origen morisco y me llamó mucho la atención. Y se decía ahí en el informe, decía. Uh-huh. Perdona, Carlos, Ay, preguntaba, no, lo de Elvira, de Elvira, no, Patricia Tobar preguntaba el apellido Valenzuela, de... Elvira Vale, Valenzuela. se lo voy a escribir porque no está ahora en pantalla y no sé, para que lo tenga por escrito cuando pueda.
Gracias. Carlos, yo tengo una pregunta, si nadie Dime. quiere hablar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, que ha sido interesantísima, y me hará muchísima pena decirte a menos cuarto que en la hora, porque bueno, que siga hasta todo lo que quiera, ¿no? Nada, yo un poco en relación con lo que mencionaba Esperanza, pienso que, o sea, no sé si es normal el hecho de que criticara o que utilizara como objetivo de la sátira, ¿no?, a 39 médicos, es decir, que fuera tan amplia, ¿no?, su crítica, ¿no? Yo creo que quizás ahí, además, si tenía esa fama de ser un poeta satírico contra los médicos, ¿no?, porque si ya en esa dedicatoria a Bermejo él tiene que justificar, tiene que decir, no, mira, créanme de veras, ¿no? Supongo que habría algún tipo de fama en torno a Caviedes, y que quizá el público sí que formara parte de ese conocimiento, ¿no? Que ellos sabían que Caviedes, pues bueno, era un poeta satírico que se dedicaba a criticar a los médicos en general, pero que no había que tomarse en serio. No lo sé si podría ir por ahí. Sí, bueno, de hecho él participa en varios certámenes fuera de los casos de la poesía médica, en varios certámenes poéticos. Gana bueno, es un caso curioso, que es el famoso certamen a la entrada del virrey conde de la Moncloa a la universidad, que da a la universidad. Hay varios concursos de poesía, ¿no? Varios certámenes con diferentes asuntos, y el único que es satírico lo gana él. Y en la publicación, el único poema que aparece es el de él, no aparecen los otros, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que quizás los editores de ese texto, el mismo Contreras y Alvarado, y Diego del Águila, que era el otro editor de ese texto, probablemente lo escogieron directamente porque era el satírico de la ciudad, ¿no? Sí, gracias. Claro, pero en ese sentido, si él era el satírico oficial de la ciudad, en cierto modo, ser víctima de una sátira de él te hacía alcanzar la fama. Quiero decir, 39 médicos, no ser satirizado por ser un médico y no ser satirizado por él, casi era en detrimento, ¿no?, de ese médico pobre al cual ni siquiera lo satirizaban. Claro. Recuerdo, quiero decir, permitidme la broma, pero aquí en Cataluña hay un programa de sátira política que se llama Polonia desde hace muchos años, y no salir en Polonia equivale a que no cuentas nada en política. Quiero decir, si no se burlan de ti, si no tienes un personaje en Polonia, no eres nadie en el mundo político, ¿no? Quizá 39 médicos me parecen muchos. Habría que preguntarse cuáles son los médicos que no son satirizados por él, ¿no? Hay alguno, hay alguno, me parece, sí. Hay alguno que no aparece. El doctor Altuve, no, ¿quién es? Hay uno que no es satirizado, y me llamó la atención además porque la transmisión de la poesía que a veces es compleja. Son 10 manuscritos diferentes, que son composición de varios recopilaciones, pero hace unos años el profesor Pedro Gibovich me envió unos fragmentos que él había encontrado en una biblioteca, creo que en Arequipa, de uno de los poemas de Guerras Físicas, ¿no? Y en el poema de Guerras Físicas, en ese poema no se menciona al doctor, pero en el fragmento que tenía Pedro sí estaba el nombre del doctor. Entonces, no sé si hubo una autocensura del poeta que hizo que no lo mencionara, ¿no? Y creo que no recuerdo el nombre ahora, pero me parece que es el doctor Altuves, que no aparece en la lista. O sea, debía tener sus propios límites el mismo de saber con quién se metía o no. Aunque bueno, se mete con médicos del virrey, o sea, no tiene miedo sobre eso, ¿no? A mí me ha parecido fantásticas las otras profesiones que los médicos para ampararse, supongo, porque económicamente no debía ser muy rentable ser médico. Porque había muchos médicos. Exacto, pero además, porque has dicho, en primer lugar, fábrica de sombreros. ¿Era habitual que el médico...? Pues la verdad que no lo sé, por lo menos en Lima el doctor Esplana era el doctor Yáñez, que tiene una fábrica de sombreros. Y hay otro que tiene también otro tipo de fábrica, que ahora no recuerdo, pero sí, y en los documentos, por lo menos tenemos inversiones, préstamos sobre todo. ¿No? Sobre todo mucho préstamo con los comerciantes.
O sea, que manejaban buena cantidad de dinero entre los más importantes, me imagino, ¿no? No sé si era común que todos, que en España los médicos también tuvieran otras actividades aparte de su profesión, la verdad, no me he puesto a revisar eso. En algunos casos sí, ¿eh? En algunos casos aparecen con negocios, sobre todo negocios comerciales, a veces relacionados con la botica, pero a veces sin ninguna relación con la botica, pero también dedicados al préstamo o dedicados incluso a Zapata, por ejemplo, recogía en su casa empeños, ¿no? Y tenía una casa de empeños y la gente empeñaba joyas y productos de plata y él los guardaba en un cofre en su habitación. Cuando va la Inquisición a prenderlo, encuentran verdaderos tesoros en arcones, pero todos con nombres y apellidos de gente de Madrid, incluso algunas veces empeños de sus pacientes para pagarle. Entonces, este tipo de negocio en esta época, finales del 17, en España también es bastante habitual. Sí, no, yo es que a mí me había llamado la atención, no sé si es que entendí mal, que tenían, que eran varios los médicos que se dedicaban a fabricar sombreros, debí entenderlo mal. Tengo uno que tiene una fábrica de Solamente sombreros y el otro que no recuerdo exactamente, pero tiene un obraje, o sea, que son dos Ah. que tienen diferentes. No es uno solo, sino que cada uno tiene su Entonces propio... entendí mal, pensé que es que les daba por fabricar sombreros. No sé, quería preguntar si había cierta... Bueno, inversiones conjuntas había, según se ven los documentos, préstamos, por ejemplo. Sobre la parte económica, hay un poema contra un médico que era abogado y se convirtió en médico, ¿no? Entonces la burra, claro, va para ganar más dinero, se pasa a ser médico, ¿no? Que como letrado no ganaba lo suficiente, ¿no? Y después, en los testamentos de los médicos, se ve que eran muy ricos, posesiones de tierra sobre todo, inmuebles. Luego lo que me ha interesado mucho haciendo, pues a lo mejor una un poco siniestra comparación con los tiempos actuales, es esa idea del vecino médico, ¿no? Que la muerte se viene a vivir al lado. Si tener a un vecino médico es más peligroso que tener a otro tipo de vecindario, ¿no? En Madrid, bueno, y en España se ha producido casos, creo, no deben de ser muy frecuentes, pero durante la pandemia, de sanitarios que se han visto agredidos por sus vecinos por ir a casa después de las jornadas de lucha contra la enfermedad, contra la pandemia, ¿no? O, por ejemplo, la otra propuesta que hacía él de mandar a los médicos para salvarse de los piratas es casi un diseño de guerra biológica, ¿no? O sea, aunque no en el mismo sentido, pero dices, bueno, les envía a los médicos, es como plantear una guerra biológica, es realmente fascinante, pero se dan muchos poemas en los que él, el caso que tú presentabas, de que el médico le presenta una opción para curarse, la sangría creo que era, y nieve, ¿no? Tenía que tomar nieve, y él no había hecho eso y se había curado. ¿Se dan más poemas en los cuales él presenta, propone una contramedicina, por ejemplo? Sí, él, de hecho cita a Hipócrates, dice contrari curantus, ¿no? O sea, que contraria contraris curantur. Dice que haciendo lo contrario de lo malo, pues te curas, y los médicos todo lo que te hacen es lo malo. Entonces, juega con eso en varios casos, hacer todo lo contrario. Hay un poema donde le dice, si te dice esto, hacer esto. Jugando con el aforismo de Hipócrates, ¿no? Entonces estaría casi planteando un contratratado a veces, ¿no? Una contramedicina basada en el sentido común, en Hipócrates, pero también en el sentido común, ¿no? O sea, si estás enfermo con fiebres, no te vas a sangrar porque te debilitas más, ¿no? No sé. Sí, dice además que si te cura un médico, en realidad vas a gastar más porque vas a necesitar otro médico contra el primero. Y ya van a ser 3, dice, ¿no? Entonces, jugando con la multiplicación de eso. ¿Sí? Lo que pasa es que se nota en Caviedes eso no me dio tiempo de contarlo, ¿no? Pero se nota como una vuelta a Hipócrates, decir a que la naturaleza misma regule las enfermedades, ¿no? Y evitar los remedios, que es lo más galénico, ¿no es cierto? De evitar excepto, claro,
la sangría y la purga, que son los que te hacen balancear los humores, ¿no? Yo creo que él va más por la naturaleza, que la naturaleza sabia, de hecho en un poema dice, la naturaleza sabia me salvó de los doctores, ¿no? Porque se me curó solo. Y varias veces recurre a eso, ¿no? Que es mejor fiarse en la naturaleza que de los doctores, ¿no? Y en el fondo yo creo que más que eso, más que la naturaleza en sí misma, es volver a la medicina hipocrática antigua, ¿no? Que es que el balance propio del cuerpo no necesita intervención, digamos, ¿no? Entonces eso pertenecería a esa parte seria que tú percibes, ¿no? Sí, esa otra, en realidad otras propuestas médicas que le está haciendo, aunque no es médico, pertenecía a esa parte seria, ¿no? Que tú señalas. Y tampoco me dio tiempo a tratar, claro, el caso de los pepinos, porque en los pepinos que él dice, el médico Machuca dice que a los indios les hace daño, ¿no? Y él dice que se equivoca porque los pepinos han estado ahí siempre, ¿no? Y si les hacían daño por una cuestión humoral, ¿no? Por costumbre, ¿no? Por costumbre de estar ahí y de haberlos comido siempre, esa cuestión humoral ya cambió, le dice, ¿no? Y por eso los pepinos no hacen daño. Los que hacen daño son las barbas de pera de los médicos, dice, ¿no? Y ahí empieza el juego con las frutas y los animales, ¿no? Pero ahí sí hay una cuestión seria científica, digamos, ¿no? Con la idea de que el cuerpo se acostumbra al clima, a otro tipo de plantas, ¿no? Por haberlo comido mucho tiempo y ya no hace daño ahora, dice. Yari tenía una pregunta, ¿no? Sí, Yari. Bueno, es que mi pregunta iba precisamente por ese tema, ¿no? Porque es que me había fijado que estaba como, ¿no? Avicena, Dioscóridas, como cosas que ya están un poquito como muy fuera de época, por así decirlo. Entonces te iba a preguntar qué indicios tenías de medicina nueva, ¿no? Si percibías que había como que se demostraba de alguna manera más receptivo a medicina, o sea, como para poner en orden si es todo medicina o si encontrabas categorías o diferentes tipos de medicina, que creo que es lo que has empezado a contestar, porque pensaba, qué sé yo, en las fines del 16 con Saúco en España, que había este regreso a la medicina, ¿no? Lo que sería hoy como holistic, ¿no? De la idea de la naturaleza que daba todo. Pues si veías tú en ese momento y desde el punto de vista de Caviedes, algo de una medicina como no toda igual, ¿no? Desde el punto de vista de dividida de alguna manera. Sí, lo que he percibido yo, lo que puedo interpretar yo de los textos es eso, ¿no? Que es una vuelta a la naturaleza como reparadora, ¿no? De evitar pero no solamente en Caviedes, porque si en los tratados de sarampión que he comentado al comienzo, básicamente las curaciones son de sangrías y de purgas, y no nada más, tratando de volver, y todo es cuestión humoral, todo es cuestión de balancear, ¿no? Y no sé si hay una moda de vuelta a esa medicina original en esta época, no te puedo decir, no soy muy experto en temas es que médicos. se me ocurría por lo que decías de sus vínculos con la minería, ¿no? Entonces también pensando en toda la cosa, si hay algo de eso que tiene que ver, o sea, alguien que tendría algún tipo de conocimiento, de interés por el tema químico, ¿no? Si percibías algún tipo de diferencia relacionada al tema de la medicina, ¿no? En los poemas. No, excepto por la crítica a las curaciones aplicadas sin razón y volver a la naturaleza, yo creo que no, así algo más en detalle no lo he encontrado. No, pero es interesante lo de la minería, porque claro, ahí ya tenemos un tipo manejaba un conocimiento de minería alto, porque se atreve a mandar 2 arbitrios, uno al virrey y otro al rey directamente, bueno, a uno de los consejeros del rey, sobre cómo debe cambiarse la explotación de la plata y el uso del azogue en las minas del Perú. O sea, tenían conocimiento. En el caso de México, por ejemplo, Cárdenas, que es otro médico conocido de una época anterior, pero también yo cito tenía ese bastante interés. en mi edición. Por eso. Lo que pensaba en la idea de la cosa médica con la cosa del interés por la minería, si había algo también para una lectura, porque lo que se lee de Caviedes, por lo menos en Estados Unidos, es siempre el fe de ratas y esta selección muy pequeña, pero concuerdo de que no hay un conocimiento muy parcial de Caviedes en general fuera del Perú.
Y yo creo porque los poemas son muy largos a veces, ¿no? Entonces no sabes cómo, son romances muy largos, entonces para enseñarlos, para divulgarlos, creo que no son fáciles, ¿no? Debería hacerse una edición por fragmentos, digamos, sí, donde se encuentren solamente los chistes, por ejemplo, cada médico, de repente así sería más fácil. No, por ejemplo, el poema ese que es un tratado, que le llamo tratado, que es una especie de cita de autoridades, tiene 512 versos. O sea, ¿quién lo va a leer, no? O la querella contra un médico, que es una especie de juicio, también tiene como 600 versos. O sea, son difíciles de divulgar, ¿no? Bueno, yo quería añadir una cosa. Es una pena que Ruth Hill ya se ha desconectado, porque se le veía que estaba como muy congestionada. A ver, en esas citas de autoridades, ¿no? En ese poema de citas de autoridades, estaba ahí el tratado este de las monstruosidades de Josep Revilla, ¿no? De Josep de Revilla, que ella en su libro, ¿no? Dice que, bueno, que parece que ya está probado que era Peralta, ¿no? Peralta Barnuevo es el autor de ese tratado, que además es de 1695. Entonces, claro, ¿no? Que es el año en el que se muere, es decir, que digamos que esto me lleva a muchas cosas. En primer lugar, el que sí estaba al tanto de lo que se publicaba, ¿no? En Lima, ¿no? Es decir, que es una cosa inmediata. Y después, bueno, esto ya realmente es una cuestión particular, porque yo estoy tratando o estoy estudiando el diálogo de los muertos de Peralta y la sátira, es decir, como sátira menipea, y entonces toda la cuestión de la sátira, entonces, claro, coincidieron en el tiempo. Y Sí. Peralta, digamos que en esa obra en particular y en otras, aunque sea la causa académica y de las academias, pero más bien academias literarias, también digamos que es sobre la propia sátira, ¿no? Y entonces una sátira es como, digamos, con un lenguaje más moderado y con unos intereses también, digamos, más altos, ¿no? O, Morales. Sí. ¿no? Que sería lo contrario. Entonces, digamos que a lo mejor había una especie, digamos que Peralta tuviera, ¿no? Digamos como a Caviedes como el satírico de la, ¿no? de la ciudad de Lima, y fuera, en cierta medida, eso también estuviera, digamos, lo tuviéramos como punto de mira para modelar su discurso sobre la sátira, ¿no? O su idea sobre la sátira. No sé si es un poco exagerado o... Sí, cuando me preguntaban sobre si otro poeta había de la época conocía a Caviedes o tenía relación con él, el único en el que pienso yo es Peralta, pero no hay ninguna evidencia de contacto, a pesar de que compartieron la ciudad. O sea, estuvieron ahí los dos, eran contemporáneos, pero no hay evidencia alguna de contacto con Peralta. Y después sobre, claro, ahí hay una diferencia, ¿no? Yo creo que viene por la parte más culta de Peralta, ¿no? Que no debía mantener todavía los límites del decoro y utilizar la sátira horaciana antigua, ¿no? Que era más moral, evitando la parte jocosa, limitándola, ¿no? Que de hecho se recupera en el 18, ¿no? La sátira tradicional, ¿no? Es esta sátira burlesca, jocoseria de Caviedes es más bien del límite, ¿no? Del 17 y 18, pero en el 18 mismo se vuelve a recuperar la sátira tradicional. Y yo creo que Peralta iba más por ese camino, ¿no? Por la sátira tradicional. Sobre el libro que decías que el autor era Peralta, ¿te refieres al Tratado de Sarampión o te refieres No. En una de las citas, el de... el de Rivilla? Sí, el de las monstruosidades, ¿no? Espérate. El desvío de la naturaleza, el tratado de sí. los monstruos. ¿Y quién dice que era de Peralta? Pues Ruth Hill, que sé que es una pena que se haya ido. Quiero decir, yo lo leí en el libro de Ruth Hill sobre que, digamos, bueno, que estudia a Sor Juana, a Peralta y a dos españoles, pero no es que diga ella, sino parece que, bueno, digamos en una nota que
que ya estaba dicho, o sea, no me acuerdo ahora exactamente quién, ¿no? En este librillo, Paloma, en Sketch 3. Sí, ahí. Aquí, ¿no? Pues yo creo que es de Sketches and Rivía. Signs in the Spain. Pero que parece que dice que es como su primera obra importante en prosa, ¿no? Que publicó Peralta. Sí, no, pero yo creo que es de Rivía. Debe haber alguna Pero confusión ahí. existía un Rivilla. Sí, el cirujano, muy famoso. Hizo varias operaciones. Era digamos, un médico práctico. Hay muchos datos sobre él. Pues no sé. Comenta Marcos que no puede entrar, que próximo día Iwasaki se lo también lo dice. preguntamos. ¿Eh? Que comenta Marcos que Iwasaki también lo dice. Josep de la Rivilla, Bonet y Puello, que era Pedro de Peralta Barnuevo. Sí, pues mira, ese dato habría que esclarecerlo, la verdad. Yo hasta ahora lo he considerado de Rivía. Además está publicado con el nombre de Rivía. Sí, está publicado con el nombre de Rivilla, Sí. pero dice que el verdadero autor era este. Ah, pues mira, no, ese dato no lo tenía, tendría que revisarlo. ¿Lo dice Iwasaki? Dice Marcos que Iwasaki también lo dice. En el libro Aplaca, Señor, tu ira. Pues durante tiempo se pensó que el manual de sarampión de Vargas Machuca era de Peralta. No sé si había una confusión por eso, pero hubo un tiempo que hubo esa discusión. Pero claro, ahora mismo no lo recuerdo, no lo tengo claro, la verdad. Hay otra pregunta acá de Marcos, creo. Sí. Seguro que por remedio. Lo leemos para la grabación, porque no sé si... Juan del Sí. Valle Cañedes se burla de otro tipo de remedios. Por ejemplo, en 1782, León y Gama publica en México un tratado para curar el cancro y otras enfermedades con las lagartijas. ¿Hay algo así en Caviedes? Muchas gracias. No, él menciona las curaciones típicas, ¿no? Los tratamientos típicos, sangrías, dietas, purgas, ventosas, y no aparece ningún tratamiento nuevo, la verdad. Yo, volviendo a lo de Peralta y Barnuevo, quería preguntarte también un dato. ¿Cuál es exactamente el tratado donde habla de la destrucción de Lima por el terremoto? Porque Es un manuscrito, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, y yo lo pude ver ahí. Qué bueno. Perfecto. Muchas gracias por ese dato. Aquí aprovechamos todos también para... Sí. Es que cada loco con su tema, se dice en Madrid, en España. Yo lo encontré accidente porque estaba buscando yo la carta que envía el duque de la Palata al rey, y ahí estaba. Tal vez lo tengo por ahí la asignatura y te lo puedo decir después. Lo puedo encontrar, sí. No sé si estará, lo que no sé si estará digitalizado, que sería ya lo máximo. Sí. Ahora, cuando uno abre un documento de la Biblioteca Nacional, estás deseando que diga ahí, ¿no? Biblioteca digital, para no tener que ir a buscarlo. Pero bueno, también se puede pedir, ¿eh? ¿No? Y ahora son bastante rápidos en digitalizártelo y mandártelo. Es bastante cómodo. A partir de la pandemia, todos estos medios digitales se han perfeccionado, la verdad. Antes la nacional se tardaba bastante y ahora, bueno, no sé, como 15 días, una cosa así, que no es mucho tampoco, ¿no? En cuanto paga, en serio, en torno a 10-15 días. ¿Ah, sí? Si no mueven nada hasta que no les llega la transferencia. Y bueno, no es muy caro tampoco, bueno, depende. Pero yo sí lo entiendo. Número de hojas, pero no es así como una cosa... No. Sí, que soy antiguo, yo tenía que trabajar con microfilms y fotocopias. Ahora te bueno, nosotros también hemos alcanzado eso, ¿eh? O sea, que también, no eras tú antiguo solo. Aquí.
iba solamente a cotejar. El verso que no se veía en la fotocopia, ahí lo ibas a ver en el original después, pero siempre trabajabas con la fotocopia. Ahora lo puedes tener todo digital, ampliar la letra. Antes te matabas con la lupa, para el caso de Caviedes, por ejemplo, para los manuscritos. Yo siempre daba con una lupa gigante para ver ahí lo que se veía. Ahí. No sé si alguien quiere aprovechar la oportunidad. Yo espero haber respondido a las preguntas de la mejor manera. A veces me queda una duda de que no lo he hecho, así que No, que va. espero que sirva la charla. Has respondido ampliamente y ya nos hubiera gustado que tú mismo no te autocensuraras, ayudado por Juan Manuel, que no se lo perdonó. Después hablaremos. No hagas caso. No, pero esa era la parte seria venía. Me iba a meter más en la parte seria, o sea que... Bueno, pues nada. Bueno, pues entonces, ¿no? Además, encima te hemos puesto deberes. Ahora tienes que ver, sí, Rivilla, ¿no? Sí, no, ya me he dejado ya con la duda además. ¿No? Bueno, pues cuando Sí, la averigües... bueno, si no estoy con el próximo, yo creo que el próximo día seguramente Ruth se vuelve a conectar. Ruth se conecta, está presente casi todas las sesiones. Si no, pues te podemos pasar el email y os comunicáis vosotros. O en alguna parte está el email, pero la próxima semana seguramente estará Ruth. Entonces, si quieres también le puedo poner un mensajito que ha surgido su nombre, que nos interesa mucho poder discutir un poquito. Y yo de hecho lo voy a revisar ahora mismo, porque me queda, como dice, pendiente el saber eso. Muy bien. Bueno, mientras tanto, ¿no? Nosotros nos veremos, ¿no? Volvemos a vernos la semana que viene, que estará Carlos Jáuregui, que nos va a hablar de la biopolítica y Rey Bartolomé de las Casas. Así que nada, la polémica... Nos vamos ahora muy atrás. Continuará la polémica la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena semana. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Gracias. Chao. Saludos. Saludos. Mucho gusto por conocer a varios. Sí.